Hola mis amigos, bienvenidos a la lección número 7. Hubo un tiempo en el que los ejemplares de la Biblia eran escasos y solamente se la podía leer en sus idiomas originales en que fue escrita: hebreo, arameo y griego. La única versión en otro idioma autorizada por la Iglesia Popular era una Biblia en latín llamada la Vulgata Latina, traducida por Jerónimo de Estridón en el siglo IV. El común del pueblo no entendía aquella lengua, y aunque se tuviera un ejemplar de esa Biblia en latín, estaba prohibida su lectura. La Iglesia Popular durante mucho tiempo se opuso a que la Biblia se tradujera a otros idiomas. El argumento era que la Biblia solo se debía tener en los 3 idiomas en que originalmente se escribió. Se decía que esos 3 idiomas son los mismos en que se escribió el cartel que fue colocado en la cruz de Jesús, que indicaba la causa de su condena o delito que había cometido. Ese título, de acuerdo con Juan, estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Juan 19:20. Fue así como la Biblia permaneció oculta durante muchos siglos para la gente común que no conocía esos idiomas en aquellos países donde la Roma religiosa gobernaba con mano de hierro. Además, la Iglesia oficial argumentaba que las personas al leer la Biblia podían confundirse y dar lugar a herejías. Por lo tanto, solo el clero estaba facultado y autorizado para leerla. Pero esta patraña de Roma tenía el propósito de mantener a la gente en ignorancia, para que no descubriera sus grasos errores doctrinales y su accionar controversial y contradictorio con el mensaje de la Biblia. Sin embargo, en medio de aquella era de tinieblas y de total oscuridad, la luz de la palabra de Dios alumbró, y el cielo proveyó medios para difundir la Biblia y hacerla circular incluso entre la gente común. Fue así como varias traducciones de la Biblia, la imprenta de Gutenberg y la Reforma Protestante del siglo XVI se convirtieron en el detonante que provocó la caída del sistema político religioso que prohibía la Biblia y permitió que la gente leyera la palabra de Dios en su propio idioma. En el siglo XIV, Juan Wycliffe, conocido como el Lucero de la Reforma, terminó la primera traducción de la Biblia que se hizo en inglés, y el pueblo de Inglaterra fue iluminado con la luz de la verdad. El reformador inglés no temió al poder ni a las amenazas del clero, ni la prisión ni la hoguera lo hicieron desistir del rol que había asumido para defender la causa de Dios. La versión de la Biblia en alemán hecha por Lutero fue la base de la primera traducción de Wycliffe realizada por William Tyndale al inglés en 1526 y sirvió para ofrecer al pueblo de Inglaterra una versión mejorada de las Escrituras. La palabra de Dios fue dada en la lengua nativa del pueblo inglés, y la llama de la verdad se encendió e iluminó a toda una nación. Un año antes que Martín Lutero clavara las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg, Erasmo de Róterdam, un teólogo holandés, había publicado su versión grecolatina del Nuevo Testamento. Esta fue la primera vez que la palabra de Dios se imprimía en el idioma original del texto. En esta obra se corrigieron muchos de los errores que tenían las versiones más antiguas, y el sentido de la escritura se expresaba con más precisión, exactitud y claridad. Esta traducción permitió acercar la verdad a las clases educadas y fortaleció considerablemente el movimiento y la obra de la Reforma. En 1522, 6 años después de la publicación de Erasmo, Lutero tradujo la Biblia por primera vez al alemán,
dando una luz de esperanza al pueblo que ahora podía leer en su lengua autóctona las lecciones de las Escrituras. De esta manera, las verdades de la palabra de Dios inundaron de luz la vida de millones de personas de todas las clases sociales que vivían en aquella época de opresión y de oscuridad. El enemigo quiso encadenar la Biblia y ocultarla de las multitudes hambrientas y sedientas del pan y agua espirituales. Pero la palabra de Dios no está presa, como dice San Pablo en 2 Timoteo 2:9. Dios usó instrumentos para traducirla, difundirla y llevarla a todas las jerarquías de la sociedad. Esta preservación y difusión de la palabra fue obra del Espíritu Santo. La palabra de Dios declara: la hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 40, 7 y 8. El espíritu de profecía afirma que fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del oscurantismo permitió a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Hechos de los Apóstoles, página 43. Posteriormente, la Biblia, después de ser marginada, proscrita y vestida de cilicio, según Apocalipsis 11:3, fue honrada y exaltada, como lo afirma Juan en el Apocalipsis, cuando hace referencia al ensalzamiento de que fueron objeto los dos testigos que representaban las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11:12. Este honor rendido a la Biblia es descrito por la sierva del Señor de la siguiente manera. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del continente. En 1816 se fundó la Sociedad Bíblica Americana. Cuando se creó la Sociedad Británica, la Biblia circulaba en 50 idiomas. Desde entonces ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Conflicto de los Siglos, página 288. Gracias primeramente a Dios y al esfuerzo de grandes hombres y mujeres usados por la providencia, hoy tenemos la Biblia en nuestra lengua vernácula y en paz y libertad podemos estudiar sus preciosas verdades. Por lo tanto, guiados por el Espíritu de Dios, deberíamos disfrutar estudiando esas verdades, investigando sus doctrinas y escudriñando sus valiosas enseñanzas como un tesoro inestimable. Esta semana hemos llegado a la lección 7, idiomas, texto y contexto. Veremos 3 claves importantes que nos ayudarán a entender la Biblia y nos permitirán conocer el significado original del texto bíblico para luego contextualizar y hacer aplicaciones prácticas y pertinentes para la vida. Veamos la primera clave: conocer el significado de las palabras originales. Todo lenguaje humano se compone de palabras individuales. Esas palabras forman oraciones que expresan las ideas y declaraciones de quien habla o escribe. Existen palabras que comunican ideas semejantes o parecidas. A esas palabras las llamamos sinónimos. Sin embargo,
Los problemas de traducción muchas veces se deben a cierto grado de dificultad para encontrar las palabras exactas y precisas para verter en otro idioma las ideas que el autor bíblico quiso expresar en el lenguaje original, lo que explica por qué razón algunas veces es imposible reproducir exactamente en nuestra lengua algunas palabras, frases o juego de palabras. Por eso, con justa razón se afirma que no existen sinónimos perfectos, ni traducciones exactas de palabras en otro idioma. Por lo tanto, es una tarea casi imposible traducir la Biblia palabra por palabra, y esa es una de las razones por las cuales no podemos decir cuál es la versión o traducción perfecta que se ha hecho en nuestro idioma castellano. Existen buenas versiones, como la Reina Valera del 60, la Biblia de Jerusalén y la Reina Valera del 95, por mencionar algunas. Sin embargo, estas versiones no son perfectas por los aspectos que ya hemos mencionado y por algunos otros detalles que no mencionaremos en los márgenes reducidos de este estudio. Consideremos algunos ejemplos. En el hebreo del Antiguo Testamento, muchos textos bíblicos contienen aliteraciones o paronomasias. Sabemos que esta figura retórica de dicción consiste en la repetición de uno o varios sonidos dentro de una misma palabra o frase. Un ejemplo de ello lo encontramos en Nahum 2:10, en las palabras vacía, agotada y desolada. En hebreo, la frase es buká, umebuyacá. Las palabras desolación, devastación y destrucción es apenas un intento del traductor de reproducir en castellano la fuerte aliteración del hebreo, que quiere describir con ese juego de palabras la completa ruina de que sería objeto la ciudad de Nínive. Lo mismo ocurre en Joel 1:10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El mensaje de este pasaje es claro y lo podemos entender fácilmente. Entre los castigos que Dios enviaría a Judá por su rebelión y desobediencia, se cuenta la falta de productividad de la tierra. Sin embargo, si quisiéramos traducir textualmente Joel 1:10 a nuestro idioma, tendríamos serias dificultades para hacerlo, porque en el hebreo de este versículo se destacan varias aliteraciones interesantes que no pueden reproducirse en castellano. Lo mismo ocurre con el griego en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan 15:2 es un texto difícil de traducir fielmente del griego al castellano. En las palabras de Cristo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Hay un juego de palabras. En griego, este juego de palabras está dado con los vocablos airo, que significa quitar, y katairo, que significa limpiar. Tal juego de palabras no se puede reproducir en castellano. Veamos un ejemplo más. En Romanos 12:3, San Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El griego de este pasaje contiene un juego de palabras con los términos huperfroneo, estimarse uno demasiado, tener más alto concepto; froneo, pensar, sentir; y sofroneo, estar en su juicio cabal, pensar con sensatez, ser sobrio o juicioso. El juego de palabras que forman estos vocablos no se puede reproducir fácilmente en castellano.
Una traducción literal de Romanos 12:3 podría ser: no juzgarse más allá de lo que uno debe juzgarse, sino juzgar para juzgar con sabiduría. Otra forma de traducirlo sería: no tener alto pensamiento de sí mismo más allá de lo que se debe pensar, sino pensar con sensatez para ser sensato. Todos estos ejemplos nos muestran la dificultad que presentan algunos pasajes de la Biblia para ser traducidos a otra lengua, en este caso al castellano. Cabe señalar también que cada vocablo o palabra tiene su campo, su contorno o área de significado. Y hay algunas palabras que no tienen ningún sinónimo correspondiente en otro idioma. Por esa razón, los términos que encontramos en las traducciones de la Biblia, sea cualquiera el idioma, no representan necesariamente el sentido exacto de las palabras originales, ni todo lo que esas palabras significan en el original. De esta manera, es importante conocer el valor y significado de las palabras originales para interpretar correcta y adecuadamente los pasajes de la Biblia. Es digno de tener en cuenta que en los idiomas en que se escribió la Biblia también hay palabras cuyo significado es rico y algunas veces expresan profundidad, por lo que es difícil encontrar su equivalente en otros idiomas, como el castellano. Veamos algunos ejemplos. La palabra Gesed aparece en el Antiguo Testamento 245 veces y 221 veces se la traduce en la Reina Valera revisada como misericordia. Refleja los conceptos de bondad, deseo ferviente, clemencia, piedad, benevolencia, gracia, merced, favor, fidelidad, amor permanente. En la Biblia, Gesed se refiere al amor, la bondad y la misericordia de Dios. En Salmos 33:5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y Salmos 36:7 declara: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En estos dos pasajes, la palabra que se traduce como misericordia es Gesed. Esta es una palabra demasiado rica en significado, por lo que en español ningún vocablo específico puede transmitir precisamente lo que Gesed significa en el hebreo, aunque misericordia, bondad, clemencia y otras palabras describan correctamente diferentes aspectos del sentido de Gesed. Ninguno abarca toda la amplitud de su significado, sobre todo cuando se la usa para designar un atributo divino. Otra palabra hebrea es shalom, que con frecuencia se traduce como paz. Pocas palabras hebreas tienen un significado más dulce, agradable y placentero que la palabra shalom, y era parte del saludo formal judío. Cuando se encontraban en el camino, los judíos se saludaban con el lento shalom, encorvándose desde la cintura hacia el lado derecho, luego hacia el lado izquierdo. Después seguía una conversación amistosa sobre los asuntos del día, y antes de separarse se saludaban de nuevo como al principio, expresándose el shalom. La forma común hebrea para saludar era shalom o shalom leka, paz a ti. Cristo saludó en esta forma a sus discípulos reunidos después de la resurrección. Sin embargo, shalom es un término rico que abarca todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Esta palabra puede significar no solamente paz, sino también integridad, totalidad, salud, entereza y bienestar. Por ejemplo, cuando Jacob ordenó a José: ve ahora, mira cómo están tus hermanos, en realidad le pedía a José que viera por el bienestar o estado de salud de sus hermanos,
pues el original hebreo en la frase mira cómo están usa la palabra shalom. La presencia de Dios trae bendición, vida, y el shalom llega a ser un regalo maravilloso de Dios. También Dios nos ha dado el sábado para descansar, para tener comunión con Él y disfrutar de su shalom plenamente. Una de las palabras ricas en significado del Nuevo Testamento es gracia. En griego, charis, que significa gracia. Segunda a Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El sentido de charis es todo el bien, amor y misericordia de Dios prodigado a la humanidad. Charis es el amor inmerecido de Dios. Es más que un atributo pasivo de Dios. Es el amor divino y la bondad divina en acción. Charis aparece 164 veces en el Nuevo Testamento. En la Reina Valera revisada se ha traducido como gracia en unos 130 casos, pero esta palabra también se ha traducido como favor, mérito, congraciarse, gracias, agradecimiento, donativo y privilegio. Todas estas palabras no pueden representar el verdadero sentido y significado de charis. Aunque todas ellas se combinaran con todos sus matices de significado, no podrían representar la belleza y profundidad que encierra el significado de charis. El saludo habitual de casi todas las epístolas de Pablo antes de desarrollar su mensaje incluye la palabra charis, gracia. Pablo también usó la palabra charis en sus cartas para el saludo de despedida. La vida, muerte y resurrección de Cristo había dado un nuevo significado a la palabra charis. Ahora charis se entendía como el amor redentor de Dios en Cristo. Dios nos ha dado su charis a cambio de nada. Por lo tanto, siempre deberíamos recordar su infinito y eterno regalo, ofreciéndole siempre nuestra gratitud. La segunda clave consiste en descubrir dónde está el énfasis en los pasajes bíblicos. La mente hebrea desarrolló varias formas para expresar las ideas con el fin de reforzar, enfatizar, destacar y dar importancia al significado de los conceptos. Un ejemplo lo hallamos en la repetición triple de una palabra o frase con el propósito de resaltarla o darle énfasis. Leamos Números 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La triple mención del nombre hebreo Jehová, que se traduce como Jehová, seguramente enfatiza la naturaleza elevada y superior de Dios, el autoexistente, el eterno, quien poseía todo el poder y la suficiencia para bendecir a su pueblo. El mismo Dios que bajo ese nombre se había revelado a los patriarcas, había comisionado a Moisés y liberado a su pueblo. El mismo que había hecho pacto con su nación, lo protegía, lo asistía y lo cuidaba. Es el mismo que estaba siempre con ellos para bendecirlos. Pero también es probable que la triple mención de Jehová en la bendición sacerdotal sea una referencia a la deidad, como la que hace Pablo en la bendición apostólica de 2 Corintios 13:14. Otro ejemplo de repetición o énfasis lo encontramos en Jeremías 7:4. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este.
La frase templo de Jehová, repetida 3 veces, expresa apropiadamente el orgullo que la nación judía sentía por la grandeza y la suntuosidad de su religión y su liturgia representada por el templo. Sentían una inclinación supersticiosa por ese edificio al punto que lo idolatraban, como lo explica la sierva del Señor. Los judíos adoraban al templo y se llenaban de mayor indignación por cualquier cosa dicha contra aquel edificio que si hubiese sido pronunciada contra Dios. Primeros Escritos, página 198. En tiempos de Jeremías, los falsos profetas aseguraban al pueblo que Dios jamás permitiría que su lugar santo, su morada, el templo, cayera en manos de paganos. Afirmaban que la presencia del templo en la ciudad era algo así como una especie de amuleto o talismán que habría de proteger a Jerusalén y a sus moradores. Pero la verdadera piedad es la del corazón. Ningún edificio, por muy suntuoso y magnífico que parezca, puede sustituir o reemplazar una vida de devoción y de entrega a Dios. El ritual y la liturgia pueden parecer espléndidas y ostentosas, pero Dios mira el corazón, según primer libro de Samuel 16:7. Además, Cristo señaló que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23. En el pensamiento hebreo, la repetición permitía recordar y hacer memoria de las cosas. Algunas expresiones que se reiteran en la Biblia tenían el propósito de subrayar, recalcar o dar énfasis. Por ejemplo, leamos Jueces 11:34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa. Y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. La repetición marcada es evidente en este pasaje. La construcción hebrea es enfática. Ella sola era hija única. Jefté no tenía otra prole. Jefté no tenía otra prole que su única hija. Si cumplía el voto que hizo y ofrecía en sacrificio a su hija, su familia se extinguiría en Israel, y todos los hebreos lamentarían y deplorarían su funesta suerte. Consideremos un ejemplo más. En Amós 1 y 2, Dios menciona a las naciones enemigas de Israel que recibirían su castigo, y finalmente menciona a Judá y a Israel, quienes también serían castigadas. En todos esos versículos, la frase por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo es repetitiva y constante. El énfasis es evidente. Esas naciones paganas y el pueblo de Dios habían traspasado los límites y habían abusado de la misericordia de Dios. Ahora llegaría su juicio y su castigo correspondiente. En la frase por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo, el número 3 indica un gran número, y la mención del cuarto puede significar una medida plena, completa, como se muestra en otras formas de conteo en algunos pasajes bíblicos. Pero todas las naciones mencionadas en Amós 1 y 2 habían colmado la paciencia divina y excedido el límite señalado. Los hombres, en lugar de detenerse de su carrera de pecado, se llenan cada día más de iniquidad y acumulan una culpa enorme. Dios tiene paciencia con los impenitentes, pero cuando finalmente cruzan el límite de la misericordia y la tolerancia divina, Dios tiene que actuar. La tercera y última clave consiste en conocer el contexto y el mensaje de los libros de la Biblia. Al estudiar un pasaje bíblico, siempre se debe tener en cuenta el contexto. Una de las razones por las que se cometen tantos errores al interpretar la Biblia es porque no se considera la conexión o el enlace de las palabras de lo que precede
o sigue al texto que se quiere considerar. La parte que está relacionada con el texto se llama contexto. La palabra contexto está compuesta de dos palabras latinas, cum, que significa junto a, y textum, tejido. Por extensión, contextura, trama. El valor del contexto es obvio. Sin él no hay correcta interpretación. El contexto liga, entreteje, une a dos o más pasajes bíblicos de igual valor espiritual y literario. El contexto cercano es el que está inmediatamente antes o después del texto. El contexto lejano o remoto es el que está en el libro o en el testamento en que se encuentra el texto. Hay pasajes que tienen su contexto en todo el libro, lo cual lo hace todavía más lejano. El contexto sirve para iluminar el significado del texto, arroja luz al texto, sitúa el marco en el que se halla el pasaje, lo ubica y lo enfoca, lo puntualiza, nos da un panorama más amplio del texto. El contexto nos va a decir la relación que tiene el texto, ya sea con el argumento del libro o el trozo del capítulo donde está escrito. Consideremos algunos ejemplos de un buen uso del contexto. En 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Surge la pregunta: ¿para quiénes será la venida del Señor como ladrón en la noche? Si leemos 1 Tesalonicenses 4:13 al 17 y 5:1 al 5, podemos responder la pregunta. El contexto inmediato nos enseña que la venida del Señor será como ladrón en la noche para los impíos, porque para ellos vendrá destrucción repentina, pero los creyentes son hijos de luz y del día. En Hebreos 12:1 leemos: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quizá alguien se pregunte: ¿cuál es la grande nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor? El contexto inmediato es Hebreos 11, todo el capítulo. La grande nube de testigos está integrada por los héroes de la fe, a que se hace referencia en el capítulo 11. En 1 Corintios 2:9 leemos: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Preguntamos: ¿cuándo conoceremos esas cosas nunca antes vistas ni oídas? El contexto inmediato tiene la respuesta si leemos 1 Corintios 2:6 al 10 y 2:10 al 13. Podremos concluir entonces que esas cosas podemos conocerlas ahora por medio del Espíritu Santo, porque a través de él nos han sido reveladas, como dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Hasta ahora hemos dado ejemplos para interpretar textos bíblicos usando el contexto inmediato. Veamos dos ejemplos de cómo usar el contexto lejano o remoto. En Números 25:2 leemos que las hijas de Moab invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Sin embargo, ¿cuál fue la causa por la que Israel comió y se inclinó ante los dioses de Moab? El contexto lejano o remoto lo hallamos en Números 31:16 y Apocalipsis 2:14. El contexto distante señala que fue el profeta Balaán el que aconsejó al rey Balac que usara como señuelo o carnada a las mujeres moabitas para hacer pecar a los israelitas. En Romanos 10:4, Pablo escribió: porque el fin de la ley es Cristo,
Algunos han interpretado la palabra fin como finalización o terminación y sostienen que la muerte de Cristo puso fin a la ley. Sin embargo, el mismo Pablo escribió en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. De esta manera queda claro que Pablo no se refiere al fin de la ley, sino a su propósito o finalidad. La ley nos revela el pecado y nos conduce a Cristo, el único que puede limpiarnos y salvarnos. Hay algunos textos de la Biblia que no tienen ningún contexto propiamente dicho. Pasajes proféticos, dichos parabólicos, algunos capítulos de proverbios que están constituidos por refranes y dichos aislados no presentan ningún contexto. En estos casos debe recurrirse a otros principios de la hermenéutica para su correcta interpretación. Para interpretar correctamente la Biblia, también es necesario conocer el mensaje de cada uno de sus libros. Cada escritor escribió con un propósito determinado y siguió un plan en la composición de su obra, así como también estuvo sujeto a ciertas limitaciones. El conocimiento de estos aspectos relevantes contribuirá en la interpretación correcta y apropiada de los libros de la Biblia. Cuando logramos establecer la paternidad literaria de un libro, es decir, conocer quién fue su autor, el tema que desarrolla, su propósito y las circunstancias que rodearon al autor, podemos fácilmente conocer mejor su mensaje. Sin embargo, no disponemos de este conocimiento en su totalidad, porque no tenemos la certeza de quiénes fueron los autores de algunos libros del canon. En su defecto, debemos o podemos establecer el marco histórico, que también puede ser clave para la labor de interpretación. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo fue escrito con el propósito de presentar a Jesús como el Mesías prometido y el Rey de Israel. Con el fin de lograr ese propósito, Mateo reunió todos los pormenores de la vida y enseñanzas de Jesús que le servirían para probar que él era el Mesías, el Rey. Estableció la genealogía de José, por medio de la cual se atribuía a Jesús el derecho al trono de David, y citó un gran número de profecías del Antiguo Testamento, detallando la forma en que el Salvador las cumplió exactamente como el Mesías prometido y el Rey de Israel. Muchos otros detalles demuestran evidentemente cuál fue el plan que siguió Mateo en la composición de su evangelio. Si comparamos a Mateo con los otros evangelios, notaremos que hay grandes diferencias, y esas diferencias se hacen evidentes porque Marcos, Lucas y Juan tuvieron un plan y un propósito diferente al escribir. Marcos quiso presentar a Cristo como el siervo sufriente y adoptó un plan que le permitió llevar a cabo su propósito. Esa es la razón de algunas de sus omisiones. Por ejemplo, Lucas revela parte de su plan y propósito al escribir su evangelio cuando afirma que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lucas 1, 1 al 4. Esto nos permite entender por qué Lucas es el evangelio más detallista y amplio en los asuntos que esboza. Además, Lucas se preocupó por presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, destacando el aspecto humano de su naturaleza y su identificación con la humanidad. Por otra parte, podemos darnos cuenta de las omisiones de Juan y su diferencia con los otros evangelios. Su propósito era presentar a Jesús como el Verbo,
como el Hijo de Dios, el Creador de todas las cosas, la fuente de luz y vida. Por eso Juan elaboró un evangelio teniendo en cuenta este propósito. En conclusión, podemos señalar que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos y nos la ha dado como un precioso regalo que debemos apreciar y valorar. Para comprender el mensaje que contiene ese precioso libro, debemos conocer el significado de sus palabras originales. Para ello, podemos hacer uso de materiales originales y diccionarios bíblicos. También debemos descubrir dónde está el énfasis en los pasajes bíblicos. Esto indica que debemos estudiar pausada y reflexivamente, escudriñando el volumen sagrado cuidadosamente. Y finalmente, debemos conocer el contexto y el mensaje de los libros de la Biblia. El uso sabio de estas claves de interpretación nos permitirá conocer mejor la Biblia y contribuirá a nuestro crecimiento en la fe y al fortalecimiento de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga y te llene de conocimiento y sabiduría para entender su palabra y amarle cada día más. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra, porque ella contiene tu voluntad revelada. Ayúdanos a comprenderla, a obedecerla y amarla. Permite que podamos cada día apreciar y valorar sus enseñanzas para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo agradecemos en Jesús. Amén.